Gracias. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señora consejera, buenos días y nuestro agradecimiento por sus explicaciones, que debemos de admitir que ha tenido un buen componente descriptivo, pero que creo que nos ha faltado una reflexión profunda acerca de cómo van dirigidas esas políticas de empleo, esas políticas de igualdad, esas políticas contra la exclusión social. Creemos que, como ha dicho usted, el objetivo fundamental es la inclusión a través del empleo, y también que tenemos que evaluar qué condiciones de materiales de la población andaluza, si son dignas o no, y qué condiciones de igualdad. Y usted misma ha dicho en la exposición que las condiciones de igualdad son cada vez más paupérrimas y las condiciones materiales parece ser que cada vez son más escasas para las familias y las personas que viven en Andalucía. Y creemos que puso el dedo en la llaga el señor defensor del pueblo en el pasado pleno cuando hizo las siguientes preguntas para valorar en qué nivel de igualdad vivimos hoy los andaluces, qué condiciones de vida disfrutamos y qué derechos hemos perdido y cuáles vamos a tener que volver a conquistar. Se preguntaba también el defensor del pueblo si era normal que se pudiese ver a alguien que gane 400 o 500 euros por su trabajo, cuando antes, hace escasos años, es decir, milurista era decir una persona con pobres rendimientos salariales. Parece ser que nos hemos resignado a que esas sean las condiciones con las cuales vivimos. Ayer se produjo para mí un hecho paradójico y además alarmante en la comisión de la RTVA, discutiendo una proposición no de ley con respecto a las condiciones de un colectivo de intérpretes de lengua de signos. El portavoz del Grupo Socialista, ante esta PNL, decía que estábamos engañando, que estábamos creando falsas expectativas y falsas esperanzas y que apelábamos con engaños a los sentimientos de las personas. Estábamos pidiendo exactamente las mismas condiciones laborales y salariales que tenían anteriormente. La cuestión es si nos resignamos a ello. La cuestión es si nos resignamos a ello. Si es así, no, simplemente es poner el foco si verdaderamente nos resignamos a ello, porque sí coincidimos con las políticas con la expresión que ha dicho la señora consejera de que el objetivo fundamental es la inclusión a través del empleo. Y lo que damos cuenta es que los datos nos dicen que mientras está bajando la tasa de empleo, sin embargo aumenta la tasa de pobreza y la tasa de igualdad. Y es que lo que estamos consiguiendo con el empleo que se está generando en Andalucía es precisamente crear trabajadores y trabajadoras pobres. Sobre todo trabajadoras, que están llegando a unos niveles en los cuales la precariedad, los escasos rendimientos salariales están llevando a que estén en el nivel de la pobreza que sigue aumentando. Somos la comunidad autónoma andaluza detrás de Melilla con mayor paro y somos la comunidad autónoma con mayor riesgo de pobreza y exclusión social, llegando al 35,7%. Y si llamamos de población infantil, pues ya llegamos más del 50%. Esa es precisamente la carencia que nosotros, desde nuestro grupo parlamentario, vemos a las políticas que se están para evitar la exclusión, social. Precisamente una valoración de esas políticas y por qué, si se están planteando los datos, son precisamente los opuestos. Una valoración de lo que se está haciendo y si está dando los resultados que se pretendía con el decreto del año 2013 y los posteriores, porque estamos en una situación en la que fueron medidas extraordinarias, se están convirtiendo ya en estructurales y en donde, lamentablemente, porque no quisiéramos que fuese así, la dotación presupuestaria se nos exige que sea aún mayor. Y el propio defensor del pueblo andaluz, que hablaba precisamente de esa precarización del mercado laboral, apelaba a la cuestión de que las dificultades que tienen cada vez las familias, incluso aquellas que reciben algún salario, incluso dos, para llegar a final de mes. La cuestión es que es completamente paradójico que no pensemos en un cambio, en un modelo de cambio con respecto a lo que son
las políticas que se están planteando hasta ahora, vistas los resultados que estamos obteniendo. Porque tampoco es una cuestión solamente de solidaridad, también es una cuestión de eficacia económica y de volver a las personas a que verdaderamente se reflote la economía y tengamos una eficiencia en esas políticas de empleo que también generen movimiento económico y genere que las condiciones se vayan mejorando a toda la población. Hablaba usted, señora consejera, del ingreso mínimo de solidaridad, que ahora parecen que necesitan reformar. Está claro que la reforma la pide el propio defensor del pueblo, la pedíamos los grupos parlamentarios. Creemos que no debemos olvidar un programa de renta básica, que aquí se presentó en una iniciativa legislativa popular y que el Consejo de Gobierno la paralizó y no se permitió que llegase al Pleno del Parlamento. Creo que no podemos renunciar, que como comunidad no podemos renunciar a que ese ingreso mínimo de solidaridad no se convierta en una renta garantizada, en una renta básica garantizada. Las situaciones, repito, los datos que cada vez son más alarmantes, nos obligan a ello. Nos obligan a ello también que tengamos necesidad de que no haya una cuarta parte de los alumnos y alumnas andaluces que abandonen el sistema educativo. Las propias condiciones materiales les hacen muy difícil que puedan tener un proyecto de futuro vía la educación. Y la cuarta parte de la población andaluza, de los jóvenes y la población joven y niños y niñas andaluzas abandonan la educación, lo cual le impiden y le hacen aún muchísimo más difícil el llegar a un planteamiento de futuro que verdaderamente tengan condiciones de vida dignas. Al mismo tiempo, también el defensor del pueblo hablaba de ello, tenemos unos problemas básicos, voy terminando, unos problemas muy profundos con respecto al uso, a la vivienda y a la luz, el agua, las condiciones básicas mínimas que una familia puede permitirse para no estar en riesgo de exclusión social. Creemos muy necesario que verdaderamente nos sentemos, hablemos tranquilamente, planteemos dentro de este Parlamento las posibilidades y las opciones, porque los resultados nos están diciendo que la situación no se está corrigiendo con las medidas que se están adoptando por el Gobierno andaluz y que creemos necesario que verdaderamente tomemos una determinación lo más consensuada, lo más al mismo tiempo eficaz, mediante todos los grupos políticos para revertir esta situación que verdaderamente para nosotros cada vez es más alarmante. Gracias. Gracias. Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. En su nombre, la señora García.